El día de hoy, en nuestra serie Hombres de la Biblia, tenemos la vida de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, hijo de Abraham, y su nombre significa risa, por cierto, ¿verdad? Y fue nombrado así justamente por la risa de su madre Sara, cuando por incredulidad, entre nervios y entre incredulidad y entre que, ¿verdad?, no podía entender lo que estaba pasando, se empezó a reír cuando escuchó que el malaj del Eterno le dijo a Abraham que tendrían un hijo, ¿verdad? Ellos ancianos, Sara estéril, ya había pasado además de años, y entonces viene la promesa, lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? La vida de Abraham, y vimos el hijo de la promesa. Y aquí está Isaac. Y bueno, ¿qué nos enseña Isaac? Bueno, vamos a aprender algunas cosas muy interesantes, sobre todo una sombra profética. No podemos dejar de hablar de la sombra profética de el Mesías y su esposa, su desposada o su novia, ¿verdad? En la vida de Isaac. La vida de Isaac no tiene muchas experiencias en realidad, ¿verdad? No como Abraham y no como Jacob. Isaac pasa casi muy pronto a su vida y comienza en el capítulo 24 a hablarse de él un poquito más. En el 22 vimos cómo el Eterno pide, en el 21 nace Isaac, ¿verdad? Y en el 22 ya aparece un joven completamente, ya los cronólogos dicen que mayor de 20 años, incluso mayor de 30, ¿verdad? Y mucho la asociación, lo que vimos sobre el Mesías. Vimos la clase pasada sobre la aquedá, la atadura de Isaac, y cómo está representando Isaac también al Mesías que iba a sufrir, que iba a ser entregado en un holocausto, en un sacrificio. Entonces la vida de Isaac comienza en capítulo 22 y pues bueno, aprendimos ahí de que Isaac mismo entiende que él iba a ser esa ofrenda que el Eterno estaba pidiendo a Abraham. Y hablamos la semana pasada que Isaac mismo, según lo que se cuenta, ¿verdad?, él también entendió y decidió ser él el sacrificio. Y la tradición cuenta de que Isaac dijo que fuera atado muy fuerte para que no se desatara, pues entendía que el Eterno lo estaba pidiendo a él. Y ahí es donde viene este tema de la atadura, que representa el Mashiach, por cierto, que se entregó también voluntariamente cuando el Eterno lo eligió para ser el Redentor. Entonces el Mashiach no se negó y lo hizo, fue enviado, y él decidió también humillarse, dice la Escritura, hasta lo más bajo, dice, a forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y además dice, estando a la diestra del Padre, habiendo sido exaltado, Yeshua mismo lo dice antes de morir, ¿verdad? Dice, así como estuve a tu diestra, estuve exaltado, dice, exáltame otra vez. Cuando Yeshua está orando por sus discípulos, recuerdan, en el Sefer Yohanan, el libro Yohanan o el Evangelio Yohanan, ahí es esta oración. Y ahí vemos justamente cómo se cumple en esta figura de Isaac, que quiso también entregarse, no se negó a hacer el sacrificio. Bueno, Isaac no muere, Isaac simplemente estaba anunciando lo que iba a venir en el futuro. Y en el capítulo 24 viene otra sombra interesante en la vida de Isaac. Viene una sombra profética, no solamente sobre el esposo, sino más bien en especial sobre las características de la esposa. Hemos hablado antes sobre quién es la esposa del Cordero, ¿cierto?, del Mashiach,
Él es el novio o él es el esposo, y la esposa de dónde la toma. Dice la escritura que Mashiach, cuando viene, dice que viene a concertar la boda, viene a traer el pacto. Dice que adquiere a su esposa con precio de sangre. Después él se va y envía dones, envía regalos, el Ruach. Ahorita vamos a ver todo esto, porque una de las respuestas que nos da esa escritura es ¿quién es esa esposa? ¿Verdad? Porque en la boda que vemos, en la parábola que Yeshua menciona, y tradicionalmente lo que se dice de una boda es de que está el desposado o el esposo y la desposada, la esposa o la novia, y también están los amigos del novio, ¿ok? Y hay personajes en la escritura que se les llama amigo, como Abraham. Abraham dice que fue amigo de Elohim, ¿verdad? Y hay otros, los apóstoles también. Yeshua les dijo también a ellos: ya no los llamaré más siervos, dice, sino seréis más, ahora os llamaré mis amigos. Les llama amigos. Entonces el esposo tiene amigos que son cercanos, que saben. De hecho Yeshua así lo dice. Dice, porque dice el siervo obedece, pero el amigo sabe lo que el esposo va a hacer y quiere. Entonces aquí hay quienes son amigos, aquellos que se les ha revelado el plan, que entendieron y que comprendían de primera mano lo que el Mesías quería, son sus amigos y han sido elegidos, han sido llamados para ir con la novia y motivar a la novia a que se santifique, a que se purifique, a que se prepare, a que tenga aceite en su lámpara, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ver justamente estas sombras. Entonces, Génesis 24, vamos a leer este capítulo. De hecho es muy largo porque el suceso o el acontecimiento se repite, o bueno, Eliezer lo repite. Aquí vamos a ver también una figura interesante del Ruach HaKodesh. Siempre este texto siempre llama la atención por todo lo que ocurre aquí y por lo que se ha encontrado como figuras o como sombras de lo que habría de venir, ¿okay? Entonces vamos a concentrarnos un poquito más en esto, porque de ahí en adelante vamos a ver algunos pocos eventos de Isaac. Bien, dice capítulo 24 de Génesis, vamos a ver algo interesante. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, por inferencia, y más adelante entendemos que es Eliezer, ¿verdad? Eliezer, su nombre significa mi poderoso es ayuda, ¿verdad? O ayuda de mi poderoso. Y dice es el más viejo de su casa. Dice, era el que gobernaba en todo lo que tenía. De hecho es el que Abraham menciona cuando ora al Eterno y le dice, tengo todo esto, pero ¿a quién se lo dejaré? Se lo dejaré a este Damaseno. De hecho él era de Damasco, la famosa ciudad, ¿verdad?, de las más antiguas actualmente y bíblica. Y este hombre pues era el segundo en su casa, y Abraham le iba a dejar todo a él. Después viene la promesa, el hijo de la promesa, y bueno, este hombre queda simplemente como alguien que gobernaba todo lo que tenía, dice. Y le dice Abraham a él, le dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Eterno, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ok? Isaac. Entonces, aquí vemos algo que en la tradición judía nos lo explican respecto a poner la mano en el muslo. Era acercar la mano cerca del miembro y jurar que
Eliezer iba a guardar, a conservar y a proteger la simiente, la descendencia. Cuando pone su mano en su muslo, lo que le está diciendo es: te voy a encargar mi descendencia, mi simiente, te voy a encargar mi descendencia, la vas a cuidar, y te estoy diciendo que mi hijo no va a emparentar con las cananeas. Lo primero que está diciendo es: guárdate de que mi hijo no tome mujer de las cananeas, ¿verdad?, en donde yo habito, sino que vas a ir a mi tierra, a mi parentela, y allá vas a tomar mujer para mi hijo Isaac, le dice Abraham. Y número 1, bueno, aquí vemos como Isaac, ahora es algo bien interesante, ¿verdad?, lo que nos cuenta la escritura respecto a la elección del esposo, o de la esposa en este caso. Abraham está haciendo la figura del Padre, el Eterno, cuyo hijo, Yeshua, ¿verdad?, va a emparentar con una mujer, la cual va a ser la esposa del Mashiach, la esposa de Isaac, y primero dice que la va a tomar dentro de su parentela. ¿Qué les parece? No la va a tomar de fuera, no la va a tomar menos de los cananeos, va a ser dentro de su parentela. Es muy interesante esto porque una de las cosas que mucho se habla en algunos lugares, pues cristianos, ¿verdad?, en donde se adjudican a sí mismos ser la novia de Cristo, dicen ellos, ¿verdad? Y la novia por aquí, la novia por allá, y todos se sienten la novia, y pues bueno, aunque viven en transgresión y viven como sea, como se les ha enseñado, pues bueno, dicen que son la novia. Sin embargo, no entienden que en la boda que se representa en la escritura, en el mismo Apocalipsis, está la novia y hay invitados también. ¿Ok? Entonces hay que entender quién es la novia y quiénes son invitados. ¿Quién es la novia y quiénes son invitados? La novia es tomada dentro de la casa, fíjense, dentro de la parentela. Va a emparentar dentro de la parentela, por cierto. Perdón. Perdón. Y esto es dentro de la familia. Y lo primero que vemos aquí es lo que aparece en la época de Yeshua. Cuando Yeshua se manifiesta, Yohanan, el de la Tevilá, lo menciona como el esposo, ¿verdad? Cuando le preguntan a él sobre asuntos del Mesías, y dice: es necesario que él crezca y yo mengüe. Y dice, el amigo se goza con el esposo. Fíjense, Yohanan estaba diciendo que él se gozaba, se alegraba porque el esposo ya había venido. Yohanan está también puesto como un amigo, ¿verdad? Yohanan la Tevilá, ¿qué es lo que hacía? Hacía que Israel se acercara, hiciera teshuvá, enmendara, es decir, haciendo teshuvá, corrigiera su vida, se preparara, estuviera dispuesto a Israel como una esposa para que el esposo se manifestara. Cuando Yeshua muere en el madero, dice la escritura que ese fue el precio del pago, ¿verdad? El precio de sangre. Entonces Yeshua pacta el segundo pacto o el nuevo pacto, dice la escritura. ¿Con quién estaba? Cuando estaba sentado, ¿se acuerdan que estaba sentado cenando Pesaj? Él no estaba celebrando la Eucaristía ni nada por el estilo, ni tenía pan leudado, nada de eso. Él estaba celebrando Pesaj, en lo que se conoce la última cena. No fue la última cena con ellos, fue la última cena de Pesaj. Él comió matzá, pan sin levadura, y estaba haciendo la ceremonia. Comieron Pesaj ese día, y dice la escritura que prepararon Pesaj, lo cenaron. Y toma el fruto de la vid y toma el matzá. Cuando él hace esa ceremonia y habla del nuevo pacto, ¿con quién lo estaba haciendo? Ellos no eran cananeos, no eran egipcios, no eran, ¿verdad?, asirios, no eran extranjeros realmente. Ellos eran israelitas. La gente que estaba con él, sus discípulos, que fueron después sus enviados, y todos los que creyeron en las primeras 2 décadas, 3 hasta el año 50, todo tenía que ver con Israel. Todo el mensaje que estaba siendo llevado de Yeshua después de Shavuot, cuando desciende la presencia divina, todos eran israelitas.
judíos, tenían el nombre de esa designación, pero eran israelitas, eran de diferentes tribus, pero eran israelitas. Y cuando Yeshua pacta, dice: he aquí el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad?, que es derramada por vosotros. Ahí está pactando con Israel. Recuerden que el nuevo pacto, según Jeremías, estaba o iba a ser hecho en la casa de Israel, en la casa de Judá, primeramente. Ya después, en el año 50, viene la puerta a las naciones, los invitados. ¿Qué les parece? Los invitados. Y empiezan a entrar, cuando se acuerdan la parábola de las bodas que Yeshua menciona. Y aquí las bodas, pero los convidados no están listos, ¿verdad? Están ocupados. Ya está el novio, ya está la novia. Pues entonces salgan, dice, salgan y vayan por las calles y vayan por los caminos y metan a gente de afuera, de todo tipo, de todos. Empiézanlos a meter, invítenlos, porque los invitados no están listos. Bueno, vayan, entonces inviten más. Todo este tiempo ha sido un tiempo de invitar, ¿verdad? Invitados a la boda, a las bodas. Dice la Escritura que las bodas ya están preparadas. Ahora, es muy interesante y vamos a recordar, para poder entender todo esto, cómo se explica una boda hebrea en la antigüedad, que hablaba justamente de una sombra profética de la boda del Mesías. Y esto lo hacemos, yo lo he hecho también cuando he realizado ceremonias de bodas. Platicamos de esto, ¿verdad? Y hablamos de los símbolos y la realización, lo que significa. La boda hebrea está dividida en dos partes, ¿verdad? La primera parte viene es el compromiso, ¿verdad? La primera parte viene una ceremonia. En la antigüedad estas se hacían en dos y estaban separadas. Hoy día se hacen todas en una, pero vamos a ver cómo lo hacían en la antigüedad. La boda, primeramente, y lo que vemos aquí es de que el padre, cuando ya llegaba a la edad de casar a su hijo, le buscaba una esposa. Y pactaban, ¿ok? Pactaban y firmaban un contrato de matrimonio. Y entonces, en ese momento, adquiría la esposa el padre, pagaba una dote, ¿ok? Por la doncella, pagaba una dote, iba con el hijo ante el padre de la novia, y entonces hacían un contrato, firmaban el contrato, y el esposo, ellos ya eran esposos, sin embargo no se habían unido. La segunda parte tenía que ver con la fiesta de bodas, cuando se unían ellos íntimamente y celebraban la boda, y regularmente se hacía por 7 días. Entonces, en la primera parte se hacía el contrato, se firmaba, estaban reunidos, ¿verdad? Y el novio tenía que retirarse a la casa de su padre a preparar una habitación, una casa para su esposa. Y en el momento que se iba, le mandaba regalos, los regalos que la novia recibía. Después de que pagaba la dote el padre, entonces el novio mandaba regalos. Se iba, pero enviaba regalos de compromiso. Entonces la novia era halagada con esos regalos, estos dones. Y entonces el novio se iba con su padre y entonces iba a construir casa para su esposa. Cuando él construía, ya terminaba su casa, entonces el novio salía con sus amigos, fíjense, de su casa, de su ciudad donde estuviera, salía con sus amigos y se acercaban al lugar donde habitaba la novia, y sus amigos iban tocando el shofar, ¿verdad? Ya iban celebrando, empezaban a entonar cantos, tocaban el shofar, y las mujeres casaderas, dice la tradición, que salían y se asomaban, y empezaban las doncellas a decir: seré yo, entonces empezaban ellas, y hasta que llegaba, ¿verdad?, el novio a la casa de, pues ahora sí que la afortunada, ¿no? Tomaba a la esposa, y entonces era el momento de hacer la segunda parte, que ya la fiesta ya estaba preparada, el banquete ya estaba preparado, fíjense, ya estaba preparado el banquete, la fiesta, el lugar
y el dosel, en donde iban a consumar todo el proceso de bodas en un acto íntimo. Y ahí se consumaba entonces la boda, y ahí ya llegaban también los amigos, todo ya se hacía la fiesta en grande. Esto es muy interesante lo que se cuenta en la tradición de cómo se hacía una boda, porque lo mismo hizo Yeshua. Fíjense qué interesante, lo mismo hizo el Mesías, y aquí aparece en el capítulo 24 de Génesis también este relato, esta figura de cómo se hacía. Abraham toma a Eliezer, su siervo, manda por una esposa, ¿verdad? Aunque aquí Eliezer se encarga de hacer el contrato, ahorita vamos a ver el relato, y te trae a la esposa y se consuma el matrimonio. Y ahora, a lo que iba entonces era de que en este caso, y aquí es donde entendemos quién es la esposa, porque una es la esposa y otros son los invitados. Aquí no tenemos que ponernos tristes si no somos de linaje y llamados a ser esposa. ¿Qué tal si cumplimos un papel como amigos? ¿Qué tal si cumplimos un papel como invitados? Finalmente todos vamos a celebrar en esa boda, ¿ok? No creo que nadie quiere estar fuera de la boda. Dice Apocalipsis. Ahora, por un lado, Yeshua, cuando viene por primera vez, dice que viene, sus amigos están convocando a la esposa que haga teshuvá, que se arrepienta. Dice el escrito de Lucas que el motivo de Yohanan al invitar a Israel a hacer teshuvá era para preparar un pueblo bien dispuesto, porque ya venía el esposo y la esposa tenía que estar lista. Entonces Yeshua, cuando viene por primera vez, viene, se manifiesta, va a los perdidos, los reúne, los hace que haga teshuvá, hace el contrato, firma, podríamos decirlo, cuando cena, la cena de Pesaj, y paga el adote. El precio es su sangre, precio de sangre. Y entonces cuando Yeshua realiza esto, entonces ya declara el contrato hecho, y empieza entonces el mensaje al resto de Israel para que la novia empiece a mostrarse como tal. Cuando Yeshua se tiene que ir a los cielos, ¿verdad? Dice, me voy, dice, pero cuando se va, dice que iba a enviar al Consolador, ¿verdad? Al Ruach. Dice, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, dice, enviaré al Ruach, la promesa del Padre. Y cuando Yeshua se va, lo que envía él son los dones, los regalos, los presentes que se le enviaban a la novia. Y esos dones se manifiestan en los dones del Ruach, que son regalos a la novia, y por eso vemos todos esos dones en el primer siglo, ¿verdad?, de los creyentes israelitas que expresan esos dones, esos regalos. Ahora Yeshua, cuando dijo, voy, pero voy a regresar, dice, voy con mi padre, dice, en la casa de mi padre, dice, hay muchas habitaciones, fíjense, voy a preparar lugar para vosotros. Qué interesante, ¿verdad? El novio se va, tiene que preparar una habitación en la casa de su padre, y dice, pero vendré y os tomaré para mí, o a mí mismo, para que donde yo estoy, en la casa de mi padre, vosotros también estéis. Entonces el Mesías, cuando regrese, finalmente va a consumar todo esto, ¿verdad? El día de la resurrección se va a manifestar, y va a venir en la última etapa, que es la fiesta, el banquete. Apocalipsis habla de un banquete que ya está dispuesto, ya está preparado, ya está listo. Cuando se manifiesta el Mashiach, viene esa gran fiesta. Entonces, así como vemos una boda en la antigüedad, vemos Yeshua cómo cumple todo esto. Y vamos a seguir viendo cómo son las características de la esposa. Bueno, sigue diciendo, voy a seguir leyendo Génesis 24, verso 4 otra vez, dice, irás a mi tierra y a mi parentela, le dice Abraham a Eliezer, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice, el criado le respondió, dice, quizá la mujer no querrá venir, fíjense, no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste.
Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Aquí Eliezer se le está adelantando, ¿verdad? Está diciendo: ¿y qué tal si no quiere venir? ¿Qué tal si no quiere venir? ¿Voy a regresar a tu hijo para allá? Y le dice a Abraham: no, no lo vas a regresar. Él ya estaba en la tierra de la promesa. Algo muy interesante, la novia tiene que cumplir con esta característica. Dice Apocalipsis, y cuando hablaba de los 144,000, que ya vimos también esto en Apocalipsis, eso es en el primer siglo, dice que eran de las 12 tribus, era un remanente, es un número que habla de un remanente de la totalidad de Israel. Dice que seguían al Cordero a donde quiera que iba. Seguían al Cordero a donde quiera que iba. No decían: ay, es que, ¿sabes qué? Estoy bien ocupado, es que no puedo, es que, fíjate que estoy en mi religión, y fíjate que acá las actividades. No. La novia, ¿verdad? Su primera característica es: va a donde el marido dice. Y hoy día también, ¿verdad? Hoy día el reflejo de una esposa consagrada y entendida de la palabra, obviamente cuando el marido es entendido de la palabra, es que la esposa va donde el marido dice. No anda de que: oye, espérame, no, mira, fíjate que, no, espérame tantito. La mujer sigue a su cabeza. Entonces, aquí vemos una sombra interesante, ¿verdad? Y dice que la esposa le iba a seguir. Abraham sabía que iba a ocurrir esto. Eliezer como que estaba, su pregunta va más por lo que la escritura nos quiere decir, ¿verdad? La esposa tiene que venir al esposo. Y ahorita vamos a ver las características de ella. Dice Abraham: guárdate de que no vuelvas mi hijo allá. Y dice en el 7: el eterno Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Vean la seguridad de Abraham. La seguridad de Abraham. Él enviará a su maalaj, a su mensajero, delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham estaba seguro, ¿verdad?, de lo que estaba diciendo, tenía certidumbre, tenía plena confianza, fidelidad, tenía la fe, ¿verdad? Dicen por acá, gracias Marcos. Y dice Emerson: entonces lo que va a ser no ha sido y ya fue, y lo que ya fue no entiendo aquí a Emerson, a ver si nos explica lo que quiere preguntar. Bien, entonces sigue diciendo la escritura. Bueno, aquí Abraham muestra seguridad. Dice: el eterno Elohim enviará a su malaj y la mujer vendrá. Fíjense qué interesante, ¿verdad? 8 dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, dice Abraham, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Vas a ser libre del juramento. El Ruach HaKodesh, que está representando aquí a Eliezer, está representado con Eliezer, ¿verdad? Es como el malaj, por cierto, el enviado del Eterno que va tras la novia, ¿verdad? Y le presenta el llamado, y la novia va, sigue, ¿verdad? Camina. Y ahorita vamos a ver esto. Dice en el 9: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Aquí está. Entonces dice el 10: el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Aquí están los dones, los regalos. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, vean, a la ciudad de Nacor, de donde había salido Abraham. ¿Se acuerdan que él estuvo en Padam Aram? Estuvo un tiempo ahí, murió su papá y después vino a la tierra de Canaán. Ahora que habla de 10 camellos, es muy interesante porque el número 10, ¿verdad?, habla de plenitud, habla de algo completo, y los camellos son
animales de carga, son para servidumbre, y pone a la disposición, ¿verdad?, el servicio total para ir tras la novia. Y dice en el 11, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad. Se arrodillaron junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dice, y dijo, oh eterno Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Ahora, Eliezer llega en un lugar y en un momento adecuado, en donde no hay pierde casi, ¿verdad? Eliezer dice, si es tu voluntad, te ruego seas propicio con Abraham, y aquí venga la mujer. Y vean lo que dice, sea pues que la doncella, verso 14, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Qué les parece? Eliezer poniendo algunas características sobre ella y sobre todo unas señas que tiene que cumplir. Ahora, cuando él pide esto, no solamente es por, se me ocurre que haga esto y que haga el otro. Una mujer que va por agua y que tiene las características de ser una sierva del Eterno y una mujer entregada, es una mujer que baja su cántaro, no es egoísta, no se queda con el agua, no es indiferente, no hace caso omiso, sino que baja el cántaro, saca agua, da de beber al que tiene sed, agua, fíjense, y además da a los animales. Una mujer, y eso no era sencillo, imagínense, las mujeres que llevaban su cántaro, era un cántaro bastante grande para llevar lo suficiente, pero descender con ese cántaro a sacar agua para el siervo y sacar para los camellos, nada más imagínense 10 camellos, ¿cuánto toman de agua? Dicen que los camellos toman una cantidad de agua impresionante porque la acumulan, ¿verdad? Y tienen para caminar muchos kilómetros en el desierto sin tomar agua, porque abastecen bastante agua. Entonces imagínense una muchacha darle a 10 camellos agua, no es cualquier cosa, no es, sí, oye, 10 camellos, dales tú, yo ¿por qué, verdad? Es mucho, no. Y lo pone como característica esto, como una señal, Eliezer. Y ¿por qué? No porque simplemente se le ocurrió, sino porque va a ver la característica idónea de la mujer idónea, ¿verdad? La mujer que está en servicio del prójimo. Y además, viendo, ¿verdad?, cómo Abraham tenía todas estas características, y Eliezer estaba acostumbrado a esto, ya sabía identificar quién debería de ser. Y dice en el 15, aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí Ribca, aquí está Rebeca, dice que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. ¿Qué les parece? La cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darles de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber, hasta que se sacien. ¿Qué les parece? Saciar a 10 camellos. Vaya, esta muchacha tenía mucha fuerza, ¿verdad? Imagínense sacando agua y órale los camellos y échales tenían ahí
un abastecimiento grande, donde un bebedero donde los camellos llegaban a beber. Imagínense estar echando agua y agua y agua, los camellos bebe y bebe. Bueno, hizo todo eso. Dice en el 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo también para tus camellos, ok, eso ya lo leí. 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Eterno había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y aquí empieza, ¿verdad?, a repartir los regalos. Aquí empieza a repartir los regalos, y algunos creen que esto es muy interesante porque el medio ciclo habla de ¿por qué medio ciclo? Dice, ¿por qué no le dio uno entero? Y algunos dicen que tiene que ver con la mitad de la promesa, y el otro medio ciclo fue el que se cobró en la época del Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo y hay un censo, ¿verdad? Y a todos les pide medio ciclo que pagaran por el censo y por el conteo, todo lo que estaba ocurriendo, y dice que ahí se completa un ciclo. Medio ciclo acá y medio ciclo allá, está hablando de parte de la promesa y la promesa cumplida en el Mesías. Bueno, y dice 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, esto de oro. Y vaya que el oro que manejaban, ¿verdad?, era un oro fino, más puro. Ahora, los 2 brazaletes siempre también llama la atención, y dicen, es muy interesante, que son 2 y que pesen 10. Cuando estudiamos esto en la Torá, en la porción de la Torá, dijimos, ¿a qué suena esto? 2 brazaletes y que pesan 10. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda lo que dijimos de esto? ¿O alguien tiene una idea a qué podría representar 2 que pesan 10? 2 brazaletes, dicen, esto hace alusión a las 2 tablas de la Torá, y ambas tienen 10 frases, Aseret HaDevarim, 2 con 10. Y dicen aquí, bueno, la esposa cuya característica también es que sea dentro del pueblo, que haya pagado su ciclo, su medio ciclo, y que también tenga la Torá, fíjense, que tenga la Torá, que tenga las 2 tablas y las Aseret HaDevarim, ¿verdad? Ahí está el comentario de Rashi, las 2 tablas y las 10 los 10 ciclos se refieren a los 10 mandamientos, dice los comentaristas. Y dice el 23, y dijo, ¿de quién eres hija? Y aquí viene Eliezer a preguntarle, oye, ¿tú de quién eres hija? Te ruego que me digas. Ahí en casa de tu padre, lugar para donde posemos, le pregunta. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milcá, el cual ella dio a luz a Nacor. Y dice, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó, vean, y reverenció delante del Eterno. Y dijo, bendito sea el Eterno Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia, su bondad y su verdad, guiándome el Eterno en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Ahí ya se enteró que eran familiares, era de su familia, era de la casa de su padre, eran parientes, y pues bueno, Eliezer, el siervo, exalta al Eterno, ¿verdad? Y se da cuenta que todo lo estaba guiando él. Dice el 28, la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito del Eterno, ¿por qué estás afuera? Dice, he preparado la casa y el lugar para los camellos.
Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y bueno, aquí está Labán, que se comenta también, ¿verdad?, que más adelante ocurre, ¿verdad?, el asunto con Jacob. Bueno, lo vamos a ver más adelante, y ya se le conoce un poco de fama a Labán. Pero siempre se recalca aquí, ¿verdad?, que Labán se dejó ir por la vista, ¿verdad? Dice que vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana. Y se comenta, ¿verdad?, que Labán pues le interesó ese asunto, y por eso se comportó muy amable, queriendo recibir algo. Y nunca falta la figura, ¿verdad?, de que nunca falta también quien en la fe, en la promesa, en este contexto profético y real de la fe, nunca falta quien vea todo este asunto con ojos de interés. Y ahí está un mundo de gente, ¿verdad?, dentro de la fe, buscando los pendientes y los brazaletes, buscando beneficiarse como Labán, buscando como Labán solamente, ¿verdad?, querer hacer algo por recibir los pendientes y el brazalete, el oro. Y Labán muestra esta parte que hoy día proféticamente también ocurre, ¿verdad?, que hay mucha gente detrás de la fe buscando la prosperidad, buscando ya saben, esos lugares, ¿verdad?, donde están hablando de que ven y haz un pacto y pacta con el Eterno, y Él te va a dar aviones, y Él te va a dar viajes, y esos lugares es una sombra de Labán, que ve con sus ojos y codicia las cosas terrenales. No va sobre la fe, no va sobre lo que el Eterno está planeando, sino va sobre lo que llaman prosperidad. Y dicen por acá, Labán es el hermano de Rebeca. Son hermanos ellos. Y Betuel es su papá. Nacor es el abuelo. Entonces Betuel es el padre, y ellos son familiares con Abraham. Entonces ella viene siendo su prima realmente. Bueno, dice, seguimos en el texto, y dice, ahora también se llama la atención, ¿verdad?, en el 31, que le dijo, ven, bendito del Eterno, así como si Labán fuera muy consagrado, ¿verdad?, así como si fuera ahí el sacerdote de la casa, y queriendo ganarse también a Eliezer. Bueno, Eliezer básicamente no tenía más que ver lo que estaba pasando con Ribca, con Rebeca. 33 dice, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y el Eterno ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Y en el versículo 39 hasta el 48 se repite todo el relato. Eso es muy interesante, porque cuando vemos Shalom, Marcos y Vivian preguntan por acá quién está enseñando, quién, no entendí la pregunta, no sé si habla de mí, que estoy exponiendo.
Cuando vemos en la Torá que algo se repite, no es un doble cumplimiento ni nada, lo que hoy día muchos dispensacionalistas hablan de que es doble cumplimiento. Cuando algo en la Torá se repite, los comentaristas dicen que es porque el Eterno lo está reafirmando, porque el Eterno está diciendo, lo haré, lo voy a hacer. Como cuando Yeshua decía, ¿se acuerdan? De cierto os digo. ¿Se acuerdan qué quiere decir? Lo estoy reafirmando, ¿verdad? Verdaderamente os digo. Esto no tiene movimiento. Hay cosas de las cuales el Eterno ha cambiado por necesidad del tiempo y el espacio profético, de los olamim que hemos hablado. Pero hay cosas que cuando el Eterno dice, y lo repito 2 veces, no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio, está reafirmando. Cuando vemos aquí en este capítulo que vuelve a repetirse, y aquí Eliezer está contando el relato, está contando todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y con detalles, es de, como decir, de cierto, verdaderamente. Eso es una confirmación de lo que se dijo por primera vez. Y y en el 49, después del relato, después de los acontecimientos que ya vimos al principio, dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Eterno ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. ¿Qué les parece? Y aunque ellos no dicen, sí, ha salido de esto es bueno, fíjense que ellos dicen, no podemos hablar ni malo ni bueno. Tampoco se deciden. Ok, Marcos, si eras, estaba preguntando si era yo el que estaba, ok. Sí, no sé si es por el lugar, aquí estoy en un cuartito un poquito con eco, no sé si va a ser eso. Sí, soy yo, Marcos. Bien, y bueno, ellos no están decididos realmente, pero dicen, bueno, si es el Eterno, adelante, ¿verdad? No tenemos si decir una cosa o la otra, si es el Eterno, esto es, adelante. Dice el 51, he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Eterno. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante el Eterno, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. Fíjense que aquí están los dones otra vez, y ya los reparte, se los da. Ya los llevaba Eliezer, ya los llevaba, y no esperó hasta que llegara. De hecho, los dones, los regalos se dan en ese momento. ¿Por qué? Porque ya cuando llega con el esposo, entonces ya se va a consumar el matrimonio. Entonces le da los dotes, los regalos, ¿verdad? Dice, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Aquí está la dote, también paga la dote. Dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor, envíenme. Entonces respondieron su hermano y su madre. Fíjense, su hermano, aquí ya está Labán. Betuel había dicho, está bien, si es del Eterno, adelante, ya, llévatela, vámonos. Pero viene Labán, y viene su mamá, y ¿qué es lo que dicen? Dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después se irá. ¿Qué les parece? 10 días. Y aquí vienen y dicen que se espere todavía, y 10, otra vez, habla de completo, habla de algo total, habla de que tiene que retenerla en su totalidad. Estos 10 no significan solamente que pase unos 10 días y ya se regresa, sino que esa es la oportunidad para retenerla, es la oportunidad para no dejarla ir. ¿Qué les parece? Y entonces hay un leve impedimento, ¿verdad? Una petición, no es un impedimento. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Dice, y él les dijo, no me detengáis, ya que el Eterno ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, fíjense. Y aquí viene esto, ¿verdad? Dice, en la versión Katz menciona 10 meses, imagínense. Si está hablando de 10 meses, todavía estamos hablando de más tiempo.
habría que ver en el hebreo, ¿verdad? Bueno, a ver cómo aparece en Génesis 24. Vamos a ver la palabra. Es muy interesante porque ya hablar de hecho de 10 días es retenerla. El 10 es muy significativo. Y hablar de meses, pues imagínense, casi un año, ¿no? Así como que, pues, darle sus vacaciones antes de que, ahora sí que su despedida de soltera, ¿verdad? Como acostumbran hoy día en la cultura popular. Ok, vamos a ver, verso 55, en las versiones que tenemos por acá. Bueno, aquí habla de días, yom. Tal vez el sentido que se le quiera dar, ¿verdad? Sí, aquí dice Itano Yomim o Azor. Ok, sí, bueno, aquí habla de días. Tal vez el sentido que se le quiso dar. Bueno, bien, gracias por la aportación. Entonces, buen dato por ahí, el de Yule en la versión Katz. Entonces, 10 meses para preparación de la novia para entrar al palio nupcial, de tenerla. Finalmente era retenerla y es estar en ese tiempo ahí. Ahora, el siervo de Abraham dice no, ¿verdad? Ya no hay tiempo, ¿verdad? Dice, voy a leer otra vez. No me detengáis, dice el 56, no me detengáis, dice el Eterno ha prosperado mi camino, despachadme, dice, para que me vaya mi Señor. Y bueno, le dan la decisión a ella, vean, 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella, y vamos a preguntarle a ver qué dice ella, qué tal si ella no quiere irse ahorita, a lo mejor ella, ¿verdad?, antes de casarse, quiere su despedida de soltera, pues quiere pasarla un rato, ¿verdad?, con las amigas, y quiere irse de vacaciones a la playa, ya después que se amarre, qué tal si, ¿verdad?, como hoy día en la modernidad, ¿verdad?, las mujeres ahí, los hombres, haciendo esas cosas. Y le dicen, vamos a llamarle, y dice en el 58, llamaron a Ribka y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí voy a ir. ¿Qué les parece? Sí voy. No tengo por qué esperarme, no necesito por qué esperarme, yo nací para esto y si es el Eterno todo esto, voy. Sí, dice, iré. Y aquí vemos otra característica, ¿verdad?, de la esposa. No tiene ningún impedimento, no tiene de que, ¿verdad?, la religión o cosas, o que la despedida y nada de eso. Dice, yo voy, ¿verdad? Ese es el momento. Y entonces va, dice sí, iré. Entonces dice, dejaron ir a Ribka, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Ribka y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Y aquí bendicen a Ribka con esta oración y le muestran, ¿verdad?, también proféticamente lo que iba a ocurrir finalmente después de Isaac. Ella tiene a Jacob y a Esav, de los cuales vienen 2 pueblos, y bueno, ya sabemos, ¿verdad?, toda la historia. 61, entonces se levantó Ribka y sus doncellas. Ahora también la esposa tiene doncellas. El amigo tiene novios, está el novio, está la esposa, está el padre de familia, está la boda, el contrato, están las doncellas de la esposa. ¿Quiénes son las doncellas? Las doncellas son las que están cerca de la esposa, llamadas a santificarse, son vírgenes. Yeshua habla de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que están cerca de la esposa y que 5 quedan fuera.
bueno, son llamadas fuera de la virginidad, espiritualmente hablando. Está hablando obviamente de que están guardándose desde siempre a evitar la idolatría, evitar la apostasía, y siempre han permanecido en la fe. Pero llega el momento en que hay 5, bueno, Yeshua habla, ¿verdad?, de esta figura también. 5 se quedan dormidas, 5 se quedan sin aceite. Bueno, sus doncellas, dice, y montaron a los camellos y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Ribca y se fue. Y dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan de este pozo? Del cual Agar, que le pone este nombre, ¿verdad? Porque ahí se manifestó también el Maalaj del Eterno, Yeshua mismo. Dice, Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ya los vio, ahí vienen. Ribca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Fíjense, aquí está el ceniut, ¿verdad?, el recato. Se cubrió. Y obviamente para llegar a la boda tenía que ser una mujer con el velo, sin que se pudiera mostrar. Esto era hasta la hora de la boda, del palio nupcial. Ahí podía ver a la novia. Y desde que eran doncellas incluso se cubrían, ¿verdad? Esto era ceniut. Hoy día no. Hoy día las mujeres se venden, andan, y aunque están casadas a veces, ¿verdad?, descubiertas, y es un desorden hoy día como la sociedad moderna ha creado un estilo de mujeres en donde ya no se tapan para conservarse, sino que se quitan lo más posible para atrapar al muchacho. Y eso es lo que ha creado la sociedad hoy día. Aquí vemos completamente el ceniut, el recato, ¿verdad? Ella se cubre, además se pone el velo. Aquí viene la novia y trae su velo y no tiene necesidad de venderse ni nada de eso. Y dice, el criado dice, contó a Isaac todo lo que había hecho. Y aquí, bueno, viene y le cuenta todo el relato. Fíjense. Dice por acá, hermano, el mesianismo en eso se basan para decirnos que nos debemos de cubrir. Bueno, una cosa es la cobertura de la esposa, la cual habla Shaul, cuando se ora o cuando se comparte la palabra, las mujeres. Y otra cosa aquí, porque estaba de bodas, es decir, estaba en el compromiso. ¿Okay? Se pone el velo, viene cubierta, porque va a entrar al palio nupcial. ¿Okay? Y otra cosa es la cobertura de las mujeres casadas, ¿okay? Las mujeres casadas, con lo que habla Shaul. Bueno, finalmente dice que le contó todo a Isaac, dice en el 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Ribca por mujer, y la amó, dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y pues bueno, aquí viene la consumación del matrimonio, ¿verdad? Finalmente, después de lo que se hizo, del contrato, viene la última parte, en donde además de que Isaac, ¿verdad?, estaba de luto por la muerte de su madre, pues bueno, su esposa viene a llenar ese vacío también y hacer el complemento para él. Entonces, bueno, en este relato interesantemente vemos estas figuras, ¿verdad?, estas sombras sobre quién es realmente la esposa. Una mujer, es decir, espiritualmente hablando, que sigue al Mesías, que va detrás de él, que tiene Tzeniut, que recibe la Torah, que recibe la promesa, que está en el pacto, tiene sus doncellas, las doncellas tienen que ser también consagradas, etc. Y bueno, aquí vemos también parte de lo que se cuenta, ¿verdad?, en la tradición sobre cómo era una boda, como en estas partes que se hacía. Así que aquí vemos una figura del Mashiach en la vida de Isaac,
y un hombre que también es sumiso y espera a que su padre le escoja mujer, le escoja esposa. Hoy día en Occidente eso es una cosa extraña, ¿verdad? Nadie de nosotros fue educado de esta manera, y yo creo que si en una casa llegan a decir esto los padres, el hijo o la hija van a replicar, ¿verdad? Decir, ¿cómo es posible que tú vas a decidir quién va a ser mi esposo o mi esposa? Y, pues bueno, son formas diferentes de pensar, y son también contextos muy diferentes, ¿no? En la época de Israel, toda familia israelita que estaba en la fe, en la obediencia, pues buscaba dentro de las familias también gente consagrada para que sus hijos primero no estuvieran en yugo desigual, ¿verdad? No estuvieran en yugo desigual. Y el matrimonio en la antigüedad, como dice acá, dice que se unían, eran esposos y después se amaban, dice. También los comentaristas, ¿verdad?, de la Torá dicen que en la Torá no existe el noviazgo como en Occidente, ¿verdad? El noviazgo de que el compromiso y están saliendo y que la fiesta y que no sé qué y que conociéndose y que ya hasta después, entonces ya cuando ya se convencieron, ¿verdad?, de que uno es para el otro, ya se compromete. No, siempre se habla de que en la Torá no hay noviazgo, el compromiso simplemente es boda, y a veces ni se conocen hasta el momento de la boda y después se llegan a amar, ¿verdad? En Occidente es todo lo contrario, primero coquetean y entran en cosas hasta prohibidas, y ya después por eso muchos problemas en el matrimonio. Es todo lo contrario. Y bueno, en la fe no es diferente también, ¿verdad? El Mashiach, cuando nos atrae, ¿verdad?, también vamos de una forma sincera, de una forma ciega, sin interés. Y estoy hablando de ciego, de humildad, no desde una fe ciega, sino humildad de creer con todo nuestro corazón aquel que nos llama. Ya sea que seamos del linaje y seamos llamados a ser novia, no sabemos nadie esto, ya sea que seamos amigos, participantes con el novio y sepamos y alentemos a la novia, ya sea que seamos de las doncellas, ya sea que seamos de los invitados, yo no sé, la boda ya está lista y todos los que somos llamados en algún lugar vamos a estar de toda esta parábola, y finalmente pues nos vamos a gozar en el día del banquete, en el día del cierre de esta boda. Y bueno, el Mashiach aquí está representado en la vida de Isaac. Isaac nos enseña también obediencia, nos enseña sumisión, nos enseña un hijo que respeta a su padre, ¿verdad? Un hijo que está sujeto a su padre, fíjense, un hijo que aún en edad ya avanzada, es decir, grande, imagínense si fue a los 30 años o 30 y tantos que ocurre la aquedá, la atadura, cuando iba a ser sacrificado, pues Isaac ya ha pasado de los 30 años, no ha buscado mujer, sino que espera que su padre le encuentre mujer, le encuentre esposa. Y entonces un hombre que está en el hogar, que está recibiendo de su padre también la fe. Isaac es un hombre que recibe la bendición, que recibe la promesa, se la transmite su padre Abraham, y él también es el encargado de permanecer en esto, cuidar su linaje, recibir a la esposa que le es elegida para él, seleccionada milagrosamente, para poder engendrar y también pasar la estafeta, ahora sí la bendición y la promesa a su descendiente. Y ahorita vamos a ver parte de lo que ocurre al final, que por cierto Isaac llega a de pronto perderse, ¿verdad?, un poquito en el sentido de la promesa y quién debería de heredar esta promesa y este pacto. Y ahorita vamos a llegar un poquito a esto. Bueno, después de eso Abraham muere. En el capítulo 25 dice que al final, en el verso 7 al 11, dice que Isaac se junta con Ismael. Isaac ya tenía 75 años cuando muere Abraham, Ismael tenía 89 años, y se juntan ambos, vean, aquí como hermanos, aquí no hay pleito, ¿verdad? No es cierto de que
Ismael quería matar a Isaac, que andaban ahí los árabes, ¿no? Se juntan, hasta los mismos rabinos dicen hoy día, ¿verdad?, que Isaac e Ismael ambos crecieron al final de sus años en armonía y sepultaron a su padre juntos. Bueno, en el verso 20 del capítulo 25 dice que Isaac era de 40 años, vean, cuando tomó por mujer a Rebeca, fíjense, 40 años, hija de Betuel, ahí está, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Aquí está, para los que me preguntaron, ahí está Labán el hermano, Betuel era el padre. Y oró Isaac, vean, al Eterno por su mujer, que era estéril. ¿Qué les parece? Era estéril, igual que Sara. Y aquí hay otra prueba, ¿verdad? Isaac tiene que orar, Isaac tiene que pasar por una circunstancia parecida, y dice que él ora al Eterno por su mujer, que no podía dar a luz. Dice, y lo aceptó el Eterno, vean, y concibió Ribca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y bueno, aquí ya vamos a entrar a otra historia. La próxima semana vamos a hablar de Jacob y de Esaf. Por ahora, en el capítulo 26 habla de un acontecimiento muy interesante, también muy parecido al que vivió Abraham. Isaac llega a la tierra de Gerar, había hambre, dice que se tienen que mover por causa del hambre, y fue, dice, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y dice que el Eterno le dijo, ¿verdad?, que no fuera a Egipto, que fuera hacia allá. Dice en el 3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí está, el Eterno se le manifiesta y ya le dice, tú eres, te voy a pasar lo que le prometí a Abraham. Dicen por acá, ok, déjenme ver lo que están diciendo. Dice, de hecho se menciona que Abraham se volvió a casar con Hagar. De hecho, la tradición judía dice que era Agar, en el capítulo 25, dice que era Ketura. Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura, o Setura, según la traducción. La tradición judía dice que era la misma Agar, ¿verdad?, pero con otro nombre, pero bueno. Aquí dice que era Ketura, y ahí vemos otros hijos, por cierto, de Abraham, algo que hemos comentado antes, ¿verdad? Y algo muy interesante, dice que en el 5, por cierto, hablando de esto, 25:5, dice, Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, todo. Dice, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham solamente regalos, y los envió lejos de Isaac. ¿Qué les parece? Ahí está, los envió lejos de Isaac, y a Isaac le dio todo cuanto tenía. Otra figura del Mesías, que el Mesías recibe todo por herencia, ¿verdad?, y a los demás solo da dones, solo da regalos. Bien, ok, ahí está el relato. Dice Aide, ¿por qué todas las mujeres que eran de promesa y de propósito eran estériles? Interesante pregunta, ¿verdad? El Eterno buscaba en ellos y en ellas que Él se manifestara y Él fuera exaltado, y lo vemos en diferentes partes, ¿verdad? Vemos también a Hannah, ¿verdad?, por ejemplo, Elizabeth, por ejemplo, Elisheba, ¿verdad?, también, y bueno, está Sara, está Ribca, y vemos a diferentes personajes así, y yo creo que para que el Eterno fuese exaltado, milagrosamente nacieron ellos. Bien, pregunta por acá Marcos, ¿puede explicar las diferencias entre la novia y los invitados, por ejemplo, qué posición ocupan? Bueno, para ampliar un poquito más este tema, les voy a pedir que vayan en iVoox, en la serie Profecía, en el capítulo número 7, ahí hablamos más a detalle, quién es la novia, ¿ok? Y ahí hablamos más a detalle sobre las características de unos y otros. Bueno, continuamos, gracias por el detalle por ahí. Y el apunte sobre Abraham, vean, después de que muere Sara, Abraham se vuelve a casar y tiene más hijos de Abraham.
Bueno, entonces en el 26 estamos hablando sobre esto, ¿verdad? El Eterno le pacta con Isaac o recibe el pacto que hizo con Abraham. Habla de la multiplicidad, habla de la descendencia de la tierra, ¿verdad? Por heredad. Habla de la obediencia de Abraham, dice en el 26:5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Voy a leer otra vez, por cuanto yo Abraham mi voz. Este texto es muy importante porque esto de Abraham, la descendencia, los hijos de Abraham, ¿verdad? Y mucho en la teología se alude a esto, no, pues que somos hijos de Abraham y que Abraham no estaba en pacto, Abraham no estaba en la ley, no guardaba mandamientos, Abraham solamente creyó y le fue contado por justicia y listo. Muchas veces se toma la vida de Abraham como, tú nada más cree y listo. No, la fe de Abraham era una fe obediente también. Y Abraham obedeció, y aquí es muy interesante este texto, ¿verdad? Y cuando está pactando el Eterno con Abraham nuevamente, ¿verdad? Le dice, es que Abraham me escuchó, oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué les parece? Capítulo 26, verso 5. Frank, aquí estamos. Entonces Abraham no nada más creyó y listo, gracias, ya creí, ya soy salvo y ya soy redimido y ya soy la novia, no. Abraham obedeció, y vaya que sí había mandamientos, aunque muchos dicen que no había Torah, pues sí había leyes. Aquí dice, guardó mitzvot, guardó Jukim y Toratot y preceptos. Entonces aquí hay mandamientos, y Abraham fue obediente, y fue obediente en serio, porque no solamente creyó, sí, ya creo, va a ser como las estrellas y gracias. No, cuando le dijo el Eterno, entrégame tu hijo, ¿qué les parece? Una obediencia sublime. Está bien, te lo voy a entregar, tú me lo pides, no sé cómo le vas a hacer, te lo entrego. Y ahí iba, ya se lo iba a entregar, ya lo iba a sacrificar. El Eterno lo probó y dijo, no, está bien, yo sé que tú me amas. Pero Abraham obedeció, y este texto por demás es muy importante, ¿verdad? Porque no se trata nada más de tener la fe de Abraham, yo creo y listo. No, ya hemos hablado que la fe produce obediencia. Entonces el que cree también obedece como Abraham. Si cree como Abraham, también obedece como Abraham, y entra en pacto y permanece en santidad, en obediencia, y espera la promesa. Y pues bueno, dice más adelante que Isaac habitó en Gerar, y dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¿Qué les parece? Bueno, en otras versiones dice mi prima, ¿verdad? Aquí donde empiezan las controversias, que si era prima, hermana, sobrina. Finalmente era de su parentela. En el hebreo el contexto tiene que ver con, es mi pariente. Y es muy interesante porque aquí pasa algo como en la época de Abraham, ¿verdad? Abraham por cuidar su vida, ¿verdad? Entra en un trato con Sara, y a donde quiera que iban, ¿verdad? Dice que decían que eran familiares, decían, es mi hermana. Entonces, interesantemente, Isaac vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Y hemos hablado también que era una especie de ¿cómo se puede decir? Estrategia. Ellos sabían que la tierra de Canaán tenía sus leyes, y aunque estaba prohibido el adulterio, vean, incluso en Egipto estaba prohibido el adulterio, sabían tanto Abraham como Isaac que la mejor forma de cuidar su integridad era declararse como familiares que eran, en este caso porque sí eran familiares y no como desposados. Entonces Abraham hizo eso, Isaac hizo también lo mismo. Y muchos, como dicen acá, ¿verdad? Lo primero que dicen, a ver, ¿qué se me hace que mintieron? Estaban mintiendo, no confiaron. Bueno, no estaban mintiendo porque
Abraham sí era su media hermana, ¿verdad? Sara, y realmente no estaba mintiendo, simplemente lo que ocultó era que era su esposa por integridad. Ellos sabían que en la tierra de Canaán, aunque estaba prohibido el adulterio, eso está comprobado, Egipto lo tenía prohibido, sabían que la forma de tomar una esposa, y en el caso Sara o Ribka, que eran mujeres bellas, dicen que asesinaban a los maridos, en secreto obviamente, para que entonces ellas quedaran viudas y los hombres pudieran tomarlas. Entonces, bueno, evadían el adulterio, pero incluían un homicidio. Entonces, hemos hablado ya de esto, del contexto, de cómo era en ese tiempo este asunto, ¿verdad? Y bueno, la versión hebrea habla de ajot, de hermana, pero ¿cómo se puede decir? La interpretación tiene que ver con una pariente cercana, una pariente. Bueno, finalmente hace lo mismo y la gente de Abimelech se da cuenta, dice que la ven, ¿verdad? Que la estaba acariciando como su esposa, y bueno, viene todo este relato. Es muy interesante este asunto. Finalmente se dan cuenta porque ya la querían tomar, ¿verdad? Ya la querían tomar a ella, y estaban tramando, se dan cuenta, y el Eterno pone temor en ellos. Finalmente ellos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué lo ocultaste? Alguien pudo haber venido y tomar a tu esposa, hubieras traído un gran mal, y bueno. Y pues bueno, ahí habla algunos otros detalles, ¿verdad? Habla de los pozos también aquí, que los filisteos vienen a causarle problemas. Ahora, este evento tiene que ver también, lo vimos cuando vimos el estudio verso por verso, sobre lo que ocurriría a Israel en el futuro. Los comentaristas judíos hablan de los pozos que eran los templos, los 3 templos, y bueno, hay alguien, por cierto, ayer me preguntaba sobre eso, y les decía sobre los 3 templos, ¿verdad? El templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Ahí están los 3 templos. Muchos no saben este detalle, ¿verdad? Pero Herodes reconstruyó o remodeló el templo de Zorobabel, lo hizo más grande, lo hizo más majestuoso, puso muchas más cosas, y se le conoce como el 3er templo, el templo de Herodes. Y ahí está detallado, pero habla de un 4.º templo, de un 4.º pozo aquí también, de aguas vivas. Y cuando comentamos esto, se refiere al templo del Mashiach que él levanta, donde fluyen aguas vivas, ¿verdad? El templo no hecho de piedras, sino de piedras vivas, de almas. Bueno, para más detalles ahí está el comentario sobre lo que vimos ahí en el capítulo 26. Y pues bueno, finalmente la última parte de Isaac está en el capítulo 27. En el capítulo 27 vemos algo muy interesante en la vida de Isaac, que él por poco y no se percata, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. Bueno, no se percató hasta que tuvo que intervenir, por cierto, Ribka, para poder transferir la bendición de la promesa y de la multiplicidad a Jacob. Dice en el capítulo 27, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Aquí viene el famoso relato, ¿verdad?, sobre la bendición y todo este asunto, que también lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase, sobre Jacob y Esaf, que mucho se ha juzgado a Jacob, ¿verdad? Jacob el mentiroso, Jacob el usurpador, el que robó la bendición, y bueno, se le menciona una serie de acusaciones, pero no se toma en cuenta la verdadera vida de Jacob. Desde el vientre de su madre dice que luchaban estos dos, y algo estaba pasando aquí, y vamos a ver la próxima clase quién realmente fue el primogénito y qué estaba pasando aquí. Pero bueno, lo que recalcamos aquí es de que Isaac ya estaba, dice, ciego. Bueno, los comentaristas rabínicos hablan de que con Isaac fue el primero que entra la ceguera, se puede decir, en edad muy avanzada.
que antes no había, y bueno, empiezan a hablar de cosas así, ¿no? Pero algo muy interesante que el pecado causa, ¿verdad?, en esta edad, es ir perdiendo la luz en los ojos, ¿verdad?, y se oscureciendo, es decir, dejar de ver. Y esto causa que por un lado sea favorable para Jacob, ¿verdad?, favorable para Jacob, porque todo se acomoda al parecer. Pero bueno, finalmente lo que iba es, Isaac pierde la noción de lo que está haciendo, tiene cierto favoritismo con su primogénito, el que él cree que es el primogénito, Esaú, y él está decidido, Isaac está decidido a bendecir a Esaú sin contemplar la opinión de su esposa, ¿verdad? Porque Ribcá sabía desde el vientre, antes de que nacieran, lo que el Eterno le dijo a ella. Ella se guardó mucho todo esto, sabía que, dice, 2 naciones estaban luchando, ¿verdad?, y una y otra, y iba a haber un pleito toda la vida con ellos, y hasta el día de hoy, estas descendencias, ¿verdad? Entonces, Jacob está metido en este asunto, lo vamos a ver en la próxima clase, pero Isaac de pronto se pierde en la bendición, y él está decidido a bendecir a Esaú, hasta que interviene Rebeca, la cual no se le pide la opinión. Isaac simplemente va a pasar la bendición, y vemos esto en Isaac, ¿verdad?, que por causa del pecado él llega en esta condición un poco como inconsciente, un poco como que no se da cuenta. En la próxima clase vamos a ver detalles de cómo Jacob o Esaú se gana a Isaac, pero dice aquí, dice, voy a leer otra vez el verso 1: cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, ahí está, el mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Por cierto, Isaac se adelantó, Isaac todavía vivió muchos más años. Dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Se comenta, ¿verdad?, que Isaac aquí denota un favoritismo a su hijo mayor, a sus habilidades, a su destreza, y a lo que su hijo le preparaba, y con esto tenía contento Esaú a Isaac, preparándole de la caza que él cazaba. Él era un hombre diestro para la caza, iba y le traía y le preparaba algo muy rico, y dicen los comentaristas, ¿verdad?, que esta era la forma en que se ganaba Esaú a Isaac. Y Jacob era diferente. Jacob era un hombre hogareño, dice que estaba en su casa, ¿verdad?, habitaba en tiendas. Y Isaac se dejó, ahora sí que como dicen actualmente, ¿verdad?, se dejó apantallar por la destreza, las habilidades, esta forma impetuosa y tal vez a lo mejor de líder de Esaú. Y entonces Isaac se dejó llevar por esas actitudes y dijo: este es el hombre idóneo, este es el primogénito, este es el que va a recibir la bendición. Y finalmente, espiritualmente quedó ciego Isaac, aunque físicamente denota exactamente lo que está diciendo aquí Marcos, ¿verdad?, lo hemos comentado en las clases. La ceguera física está denotando también ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque Isaac, en estas condiciones, también pierde la visión espiritual y solamente está viendo lo terrenal, y está viendo al hombre terrenal, al hombre cazador que toma su aljaba, su arco y sale al campo, ¿verdad?, se va afuera y sale a luchar, y es guerrero y es fuerte y es el primogénito, y le hace comida a su padre y lo tiene contento, lo tiene saciado siempre. Isaac pierde la vista espiritual y se enfoca en lo terrenal, en lo material, y pierde la visión. Entonces el hecho de perder la visión espiritual lo refleja también en su vista física, y esto lo usa finalmente el Eterno para que
Rebeca haga un plan, que vamos a ver la próxima semana, y entonces sea rescatada la bendición y sea transferida a la persona indicada, al hijo indicado, a quien debería de tomar la bendición. Entonces, bueno, aquí vemos este detalle final en la vida de Isaac, ¿verdad? Y ahora él siente que ya se va a morir, pero la verdad es de que más adelante vamos a ver que pasa la bendición, ellos se separan, Jacob se va, Jacob regresa ya con todos sus hijos, con los 11 y con los 12, y todavía vive Isaac, y finalmente lo sepultan ambos también, pero fácil pasan 20 años, me parece, un día hicimos la cuenta, pero Isaac pues se precipita a hacer la bendición y toma esa decisión, ¿verdad? Carnalmente, podríamos decirle. Y es una forma muy interesante, ¿verdad?, de ver que cómo el pecado va haciendo que el ser humano a veces se enfoque en las cosas terrenales y no en las espirituales. Y hay que rescatar de aquí que tenemos que permanecer con una visión espiritual fresca de lo que el Eterno quiere, la voluntad de Él, poder identificar y reconocer qué es lo que sigue de nosotros y de nosotros hacia los nuestros, no guiarnos por lo terrenal, por lo físico, por las apariencias, sino por una visión espiritual. Bueno, finalmente en el capítulo 35, fíjense, 35, después de que muere incluso Raquel, una de las esposas de Jacob, hasta entonces después muere Isaac. Fíjense cuántos años pasan, ¿no? Pasan muchos años más. Y está en el capítulo 35, verso 27, dice: después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, fíjense, 180 años. Y exhaló Isaac el Ruach y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí están otra vez. Después de que se reconcilian, ¿verdad? Aparentemente ya hay paz entre ellos. Y bueno, todo resulta finalmente en la sepultura de Isaac. Y pues bueno, hasta entonces ya no se sabe más desde que Isaac bendice finalmente a Jacob y ocurre todo eso. De ahí entra la vida de Esaf y Jacob. Hasta acá vuelve a aparecer Isaac. Todo ese tiempo finalmente lo pasa seguramente a oscuras, sin poder ver y solamente esperando el día de ser recogido, dice aquí, ¿verdad? Y unido a su pueblo. Y así termina finalmente la vida de Isaac.